Escuchando Mundo Interior, una mirada distinta de nuestro país. Bueno, y como les contaba antes, ahora vamos a hablar con un señor de la política, que aparte de dedicarse al comercio exterior, ser ingeniero, ha tenido el privilegio enorme de estar al lado, palmo a palmo, con el querido doctor Raúl Alfonsín, que hay que pararse cada vez que uno lo nombra. Miguel Ponce, ¿cómo te va? Muy buenos días. Luján, un honor, una alegría estar con ustedes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. El gusto es de nosotros porque aparte Por favor. siempre es un placer hablar y escuchar tu análisis, que más allá, siempre digo, de que cada uno tiene su ideología política, la objetividad del momento es lo que debe prevalecer. Sin duda, y te diría que obviamente la política ha ido subiendo su intensidad en las últimas horas a partir del discurso del presidente ayer en la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Ajá, adelante, te Porque escucho. te diría que inicialmente todos aquellos que venimos desde hace tanto tiempo luchando contra una grieta que claramente nos perjudica a la mayoría de los argentinos, vimos que claramente el presidente empezaba en lo que obviamente iba a ser su último discurso en términos de apertura de sesiones, ¿no es cierto? Porque recordemos que a fin de año hay cambio de gobierno. Y nos pareció que el tono, cuando él se plantea como un hombre mesurado, como un hombre dialoguista, rescatando, yo diría, elementos que uno está buscando, que en los momentos más críticos que se toca vivir en términos económicos y sociales, bueno, por lo menos la política ayude a no agregar más conflicto ni agregar más incertidumbre. Hasta la mitad, yo diría, del discurso presidencial, uno podría decir que no venía generando grandes satisfacciones, pero no venía generando mayores conflictos. A posteriori, cuando ya sube la temperatura y estando presentes los miembros de la Corte allí, se genera una situación que para muchos resultó una suerte, para ponerlo suavemente, de descortesía política. Bueno, claramente allí empezamos a preocuparnos y obviamente ese final a los gritos y con desconsideraciones, digamos, manifiestas, que claramente no implicaban la definición de estados de ánimo muy equilibrados me refiero a tranquilos, no hablo de desequilibrios mentales más propios de un análisis psiquiátrico que de un análisis político, pero la verdad es que a partir de ese momento generó, por un lado, reacciones y por otro lado, yo diría que no sé si el destino acomoda los planetas o alinean los planetas de una determinada manera, pero justamente la frase de que estamos mejor que 3 años atrás, a la hora teníamos medio país sin luz, con lo que esto implica en términos del impacto social, de la gente que queda encerrada en los ascensores, de los cortes para aquellos que son electrodependientes, de la situación que se da en los sanatorios, de los que quedan encerrados en los subtes, etcétera, 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 que genera un ambiente que al margen del origen, que al margen de que a lo mejor ha sido producto de algún incendio intencional, que esto lo tiene que determinar la justicia, por supuesto, y que hay que hacer un análisis técnico de por qué no hubo una reacción rápida del propio sistema y de las alarmas que el propio sistema tiene para evitar que cortes de este nivel de envergadura, porque creo que desde las épocas de Macri no teníamos un corte tan amplio y que durara tanto, ¿no es cierto?, como el que hemos tenido en el día de ayer. Bueno, esa situación. Y luego el hecho de haber cargado las tintas sobre la Corte, haciéndola responsable en gran medida de lo que está pasando en Santa Fe,
justo horas antes de que aparezca esta amenaza que está hablando todo el mundo, porque lamentablemente Argentina ha vuelto a los portales de todos los diarios del mundo no por una buena noticia, sino por algo que al margen de la realidad de lo que haya atrás, al margen de la seriedad que tenga la amenaza, al margen de cuánto se pueda llegar a investigar si es o no una pelea entre bandas o lo que sea, y si esto no es contra Messi, sino que Messi es utilizado para darle esta difusión y este impacto internacional Claro. a la que hacemos referencia. Al margen de eso, el hecho concreto es que, claro, uno escucha y ve, siente que el discurso presidencial describió un país y que la realidad del país devolvió otra cosa. Entonces, desde esta perspectiva, es entendible que ya las organizaciones representativas de la economía argentina, la Cámara de Comercio, etcétera, además, pidan tranquilidad y mesura. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio salió a pedir que el gobierno respete la división de poderes, pues en una muestra de lo que seguramente para muchos de nosotros hace rato venimos repitiendo, que es que necesitamos que la política no meta la cola para no agravar más una situación económica que es dificultosa. Yo sé que en el Ministerio de Economía en el día de hoy estaban muy preocupados por dos elementos. Uno, obviamente poder esclarecer lo ocurrido en el área de energética, ¿no es cierto?, con el corte de luz y determinar responsabilidades. De hecho, el ministro Massa salió a pedir a la justicia que investigue hasta las últimas consecuencias cuál era el origen de la falla ocurrida que originó el corte. Y por otro lado, estaban muy preocupados porque el riesgo país empezó nuevamente a subir a partir de las definiciones políticas que genera una creciente sensación de inseguridad jurídica que, por supuesto, nunca ayuda a las inversiones y mucho menos a tranquilizar la mirada que hay sobre el país. Esto como una primera reflexión. Miguel, yo vuelvo siempre, vos sabés que a preguntarme lo mismo, porque ya no pregunto cuán está separada la política de la gente, sino ahora es los políticos de la gente. Porque absolutamente. Te digo por qué. En estos días estaban en la provincia de Santa Fe, provincia en la que vivo, se estaba con el tema de los nuevos fiscales y demás. Y de todos los partidos políticos, iban corriendo con un nombre en la mano. Absolutamente. Digo, Yo te diré, ¿dónde está la pelea? Pero claro, yo te diría que quienes me siguen cada vez que charlo contigo o con otros colegas tuyos en relación a las miradas sobre la actualidad, saben que yo permanentemente hago una crítica al conjunto de la dirigencia nacional. Yo digo, estamos donde estamos, tenemos los niveles de inflación insólitos que tenemos la recesión que a esta altura ya se ha ido convirtiendo en esta inflación, ¿no es cierto?, que es lo que caracteriza económicamente el año que nos toca vivir. Temblamos cada vez que está por aparecer los informes bimensuales del Observatorio Social de la UCA, porque claro, aparecen datos que indican que el 52% de los jóvenes están bajo la pobreza. Acaba de salir el ranking de la pobreza en los menores de 17 años a nivel país, y una provincia donde yo nací, como es el Chaco, aparece con el 72% de los chicos encabezando el ranking. Y son datos que no solo hablan de la dureza del presente, como vos te darás cuenta, Luján, sino que hablan del futuro, porque esa gente, en términos generales, es muy difícil que chicos que van a la escuela a comer cuando pueden ir a comer, cuando no hay cortes, cuando no hay algún tipo de suspensión de actividades, cuando no se cortan los insumos, etcétera, etcétera, obviamente que no están indicando un futuro muy en términos de lo que se viene. Por eso es que en ese marco yo digo, la dirigencia argentina tiene que hacerse cargo. No estamos donde estamos de casualidad, estamos donde estamos por una mediocridad
cada vez más creciente de nuestra dirigencia, que nos ha ido colocando en una involución política que se refleja económicamente en el cuadro que estamos describiendo, con los indicadores sociales que nos tienen que dar vergüenza. Por eso es que en un año electoral como este, lo que uno está esperando es que prime en algún momento la sensatez y la responsabilidad, y hasta yo diría un poco de humildad y patriotismo, para hacer un esfuerzo y encontrar algún tipo de programa mínimo que signifique abarcar 3, 4, 5 periodos de gobierno, que se transformen en políticas a largo plazo, que nos permitan elaborar un programa antiinflacionario, que no tenga elementos recesivos, que traiga algo de equidad social en la distribución de los esfuerzos que va a haber que realizar, de cara a poder tratar precisamente de que se ponga en marcha algún proceso de recuperación a partir de detener la caída. A esta altura, la caída se detiene simplemente tratando de aferrarnos a la política de reducción de daños, y después de lograr detener la caída y el deterioro en el que estamos inmersos, tratar de construir algo esperanzador de crecimiento futuro, ¿no? Mira, te voy a decir un discurso que hubo en estos últimos días que la verdad me causó un impacto, a pesar de ser de una persona simple, que ha transitado la calle, como es el Tula. En el discurso que fue a recibir el programa, el premio sí, a la mejor hinchada del mundo. Sí, en el discurso del Tula dijo: mi pueblo que estaba un poquito triste, ustedes muchachos, yo digo, mirá, un tipo que se lo puede tildar de, qué sé yo, súper peronista, lo que quieras, pero si había que llevar un exponente del pueblo a recibir el premio de la hinchada, a mí me pareció que el Tula fue magnífica la decisión. Pero sí, claro, además tiene el mérito de haber estado en todos los mundiales desde el 74 hasta acá. Esto no cualquiera lo puede hacer. No, por supuesto. La foto de él en su momento al lado del general Perón con el bombo es una foto que ha recorrido el mundo en su momento. Claro. Hoy en día, recordar eso, yo suelo a veces empezar los reportajes diciendo que volvé diciembre, cómo te extrañamos, porque había alegría, la gente estaba en la calle protagonizando jornadas históricas que jamás, ni siquiera la política, había logrado generar una movilización de la envergadura, y con el orden que se dio, sin tener grandes pérdidas, sin que haya situaciones que lamentar después. Estábamos con mejores precios que ahora, estábamos viviendo un ajuste, pero a su vez festejando eufóricos en la calle. Es decir, era un momento claramente, como bien lo dijo, recordás vos que lo dijo el Tula, ¿no es cierto?, que hacía tan importante el logro deportivo simplemente por haber traído alegría a, obviamente, un pueblo que anteriormente no podía estar alegre. No, ahora yo pienso, no quiero pensar para adelante, sí. Y dentro lo digo hasta... No lo digo con vergüenza, porque yo he trabajado toda mi vida y voy a seguir trabajando hasta el día que me digan basta, que el de arriba me diga es hora de venir para acá, o el de abajo, no sé, el de arriba o el de abajo. Pero uno se puede considerar un privilegiado. Ahora suponte un escenario de cambio de ideología en el gobierno nacional. Se prevén grandes tarifazos, privatizaciones, digamos, más de lo mismo. Mi sensación es que quien asuma tiene que hacer una convocatoria amplia a todos los sectores políticos, económicos y sociales. Hay que lograr una Moncloa verde, un pacto, un acuerdo político, económico y social, lo que vos quieras, que permita, por un lado, frenar la situación de deterioro social en la que nos encontramos en estos momentos, el crecimiento de ese deterioro, por un lado, y tratar de lograr que puedan salir leyes votadas mayoritariamente. Hay que construir consensos muy amplios, porque la tarea que viene no es una tarea para timoratos, ni es una tarea para hacer
que siga recayendo sobre los sectores más débiles los mayores esfuerzos que tiene que realizar nuestra sociedad. Nosotros tenemos que tratar de lograr que las correcciones estructurales que son necesarias no sigan recayendo en los sectores más débiles de la sociedad, sin duda. Ahora, vos me decís de los sectores más débiles. Te voy a contar una anécdota personal. El otro día, cuando salieron las 800.000, cuando salió la reforma previsional, sí, que muchos están de acuerdo, muchos no, en Argentina hay 7 millones de personas que reciben jubilaciones, de las cuales el 70%, o sea, 4.900.000 personas, se han jubilado por el sistema de moratoria. Me llamaba la atención que algunas de esas 4.900.000 personas protestaran porque le dieran la posibilidad a 800.000 más. Digo, pero estamos todos locos. Sí. Bueno, me parece que la pérdida de valores de solidaridad que hay han llevado a la cosa del sálvese quien pueda. Yo conseguí el privilegio, pero no lo quiero compartir porque si se sigue sumando gente que como yo consigue ese privilegio, lo que voy a recibir yo va a ser menos de lo que podría recibir en caso de. O sea, los egoísmos y los individualismos que se van, yo diría, acentuando en tiempos de crisis, hacen que precisamente la falta de estos valores ponga en duda nuestra tradicional solidaridad social que los argentinos siempre hemos tenido. Ahora vos fijate, coincido contigo. No, pero vos fijate, nadie, yo creo que al empresariado argentino también hay que saludarlo, al menos a la gran mayoría buena. Pero y nadie, a las pymes, sí. Claro, a las pymes. Pero vos decís, pero nadie dice de esta gente, che, mirá, la caja es deficitaria porque aquello fulano de tal no le hicieron los aportes a esta persona, por eso no se puede jubilar. Nadie se fija en eso. Pero, por supuesto, Luján, vos pones el dedo en la llaga. La debilidad de nuestras cajas, la debilidad del sistema jubilatorio argentino, no es una situación a la que se llegue por una casualidad. Por un lado, se han manoteado más de una vez las cajas para utilizarlas en otro tipo de inversiones, porque a fin de cuentas, como suele decirse en el ambiente económico, el dinero es fungible, es decir, lo podés usar para esto, pero si lo tenés en rentas generales lo podés usar para esto otro. El segundo elemento es que la pirámide de aportantes debiera ser mucho mayor y ese nivel de aportantes obviamente parte de la base de que aquel que tiene que poner los aportes los deposite. ¿Cuántas veces te enterás de que una empresa cuando cierra, porque ha entrado en algún quebranto, los laburantes se notifican ahí que todo aquello que le estuvieron descontando no fue depositado? Este tipo de situaciones tienen que ver y se emparentan con esto que hablábamos recién del egoísmo, del sálvese quien pueda, que tiene que ver precisamente con valores que se han ido perdiendo en nuestra sociedad a medida que el proceso de mediocrización de nuestra dirigencia se fue acentuando. No te quiero robar más tiempo, pero quiero que en una próxima charla me digas cómo ves el trabajo hoy por hoy de la FIP y de la UIF, porque están muy activas. Ahora, no me quiero ir y despedirte sin felicitarlos por la Pampa. Muchas gracias y prepárate a lo que viene. La próxima derrota que le vamos a infligir al PRO es allí en Chubut. Prepárate, dentro de muy pocos días. Vos decís, yo tengo vos sabés que tengo grandes amigos periodistas en Chubut que trabajan dentro de los gobiernos y fuera de los gobiernos y la verdad que están muy expectantes. Después de Chubut, ¿qué viene?
Después de Chubut seguramente vendrá la interna de Córdoba, cómo se resuelve Córdoba. ¿Y por qué? Porque lo que está ocurriendo ahora es que en la mayoría de los lugares, de los distritos, se están desdoblando los procesos electorales, y esto obliga a que si vos vas a hacer elecciones, terminen siendo anticipadas a las nacionales y muy anticipadas a las pasos nacionales, que es lo que ocurrió en La Pampa, que es lo que va a ocurrir ahora en Chubut, y seguramente esto se va a repetir en varios distritos. ¿Lo ves a Morales candidato a presidente? Es uno de los dos candidatos que el radicalismo tiene. Y Facundo Manes. No, después te voy a dar mi apreciación. Dale. No, te lo digo al aire. Digo, a mí me parece que el doctor Morales tiene un rango de formación y equipos muchos más importantes que el doctor Facundo Manes, que es un tipo muy inteligente, muy preparado, pero como digo yo, en la política hay que entrar por el kinder, después hacer la primaria, la secundaria. Correcto, el cursus honorum, como decíamos. Exactamente, digo. Y lo importante acá sería que cualquiera de los dos que fuera tenga en claro, primero, la necesidad de que el radicalismo construya autonomía para recuperar una identidad que hemos ido perdiendo desde Gualeguaychú a la fecha. Segundo, que en función de eso y del empoderamiento que el radicalismo ha tenido en los últimos meses, tal vez desde casi un año en adelante, que se vio manifestado inclusive en las elecciones estudiantiles de renovación de autoridades de los centros de estudiantes, se plantee encabezar la lista de candidatos a presidente, a gobernador, a intendente, que no continúe con una política de subordinación a un partido como el PRO, que era un partido vecinal y que, aprovechándose de nuestras estructuras, termina hoy siendo una alternativa nacional. Bueno, mira, yo te lo digo como mujer que hace periodismo político, obviamente todos tienen derecho a elegir y a ser elegidos, pero si así fuera, bienvenido el interlocutor político y de debate con el peronismo. Puede ser que escuchemos ideas, ideas. Un abrazo, gracias Miguel Ponce. Un gran cariño, Luján, y te agradezco muchísimo el llamado. No, por favor, el agradecido somos nosotros. El ingeniero Miguel Ponce, como dije antes, un señor de la política. Estás escuchando Mundo Interior, una mirada distinta de nuestro país.